cuenta en nuestro primer resumen del aumento de las tensiones laborales entre México y Estados Unidos y de cómo Estados Unidos activó una queja de respuesta inmediata en contra de la situación sindical en la planta General Motors de Silao. Le agradezco mucho a Juan Carlos Baker, integrante del equipo negociador del TEMEC, ex subsecretario de Comercio y académico de la Universidad Panamericana, que me acompañe esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Este mecanismo de respuesta rápida fue parte de lo renegociado, ¿verdad? Es correcto, este mecanismo de respuesta rápida, recordarás, Pascal, que cuando los demócratas, que ya habían controlado la Cámara Baja en Estados Unidos, estaban considerando la votación del TEMEC, una de las cosas que no debe ser sorpresa, porque siempre ha sido una agenda que tiene el Partido Demócrata, una de las cosas que decían es que se necesitaba tener mecanismos mucho más ágiles, sobre todo en los rubros que tenían que ver con con asegurar una representación sindical efectiva. Entonces, bueno, este fue un mecanismo que se incorporó en el adendo aquel que se firmó, y tú diste cuenta en su momento en tu programa, aquel adendo que se firmó en diciembre del 2019 aquí en México, en Palacio Nacional. Bueno, ¿cómo se activa este mecanismo? Es decir, ¿quién presenta la queja, quién la valida y quién la transmite a México? Por supuesto, mira, rápidamente, el mecanismo está puesto de manera en que si una parte, por ejemplo, en este caso un sindicato en Estados Unidos, considera que no se han respetado esos derechos de representación efectiva, en este caso, por ejemplo, en México, le pide a su autoridad, en el caso de Estados Unidos es la representación comercial del Departamento del Trabajo, pues que evalúe esa queja. Si el gobierno, en este caso de Estados Unidos, considera que existen elementos para que esa queja proceda, entonces el gobierno de Estados Unidos le solicita, nuevamente nuestro ejemplo, al gobierno de Estados Unidos que verifique si efectivamente es el caso. El gobierno de México, recibida esa queja, pues bueno, puede ir y verificar y coincidir con esa apreciación del gobierno de Estados Unidos, o pues por el contrario decir que bajo la percepción que tienen no existe nada que perseguir. Si aún así no se ponen de acuerdo, eso ya puede dar pie a que se establezca un mecanismo, un panel de solución de controversias que, como su nombre lo indica, pues tendría una decisión muy expedita, muy rápida, en donde pues eventualmente las consecuencias para la empresa en donde se encontró esa supuesta falta de respeto a los derechos sindicales, pues las consecuencias van escalando. En primera instancia, en caso de que se pierda ese panel, insisto, pues la empresa no podría recibir el beneficio arancelario, o sea, el cero arancel para exportar a Estados Unidos. Y si persiste esa situación de incumplimiento por parte de la planta, pues podría llegarse incluso a que Estados Unidos impida el ingreso de los productos que hace esa empresa en aquella instalación en donde surgió el problema o en cualquier otra instalación que la empresa tenga en el país. Todo esto lo atajó la Secretaría del Trabajo de México, ¿verdad? Está, digamos que, aceptando o interviniendo para que se corrija la situación. Sí, por supuesto. O sea, desde el momento en que todo este proceso que te acabo de describir en unas cuantas frases, desde el momento en que eso se incorporó al TEMEC y se votó en el Senado de la República y se implementó, pues se convierte en una ley que el gobierno de México debe de observar y de implementar. En el caso que tú mencionabas de Silao, pues sí, ya incluso por ahí vi unas declaraciones de la Secretaría del Trabajo en donde se tomaba nota, se mencionaba, ¿no? Lo que había sido ese proceso y se pedía que se renovara, que se repusiera, perdón, el proceso de elección. Entonces sí, en ese aspecto, por supuesto, esto es algo que atañe a las autoridades de los dos países. Me parece además que desde luego pues la idea es que se corrijan este tipo de prácticas que no son en beneficio de los trabajadores. Yo creo que nadie quiere que se siga pues teniendo todos esos viejos vicios del sindicalismo en nuestro país, Pascal, que pues desde luego en un mundo competitivo como el que vivimos ahora, pues me parece que no tiene lugar.
Muy bien, Juan Carlos, me quedan 2 minutos, pero quiero preguntarte también por la queja presentada por Esteban Moctezuma por las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos. ¿Debemos entender esto como un quid pro quo? Pues yo no necesariamente un quid pro quo, desde luego pues llama un poco la atención que sea justo cuando en esta misma semana han sucedido dos noticias, han trascendido dos noticias sobre lo mismo, ¿no? Ujú. Pero en el caso de Estados Unidos hacia México, la queja que hay del sindicato estadounidense por la planta de autopartes que está en Tamaulipas, esto de General Motors que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora Sí. bien, yo lo que pienso es que, bueno, más allá de si es, no es un proceso equivalente, por cierto, Ujú. porque lo que dice la carta que el embajador Moctezuma entregó, de acuerdo al propio comunicado de la Secretaría, es que pues está abriendo un proceso de cooperación para atender demandas de los trabajadores, algunos de ellos agrícolas, ¿no? Entonces, me parece que, digo, más allá de si es un quid pro quo o que si aquí hay una cuestión de pues no sé, de hacerle ver a Estados Unidos que también ellos tienen una serie de temas, pues me parece que todo esto lo que nos viene a decir Pascal, pues es que efectivamente, como a diferencia de lo que ha pasado en la parte comercial, donde las cadenas de valor se han integrado en nuestros países por más de 20 años, Sí. que existe un entendimiento claro en la parte económica comercial, pues eso no había sucedido en la parte laboral Mm. y no había sucedido porque pues simplemente el Telecam viejito que ahorita ya se retiró pues no tenía los métodos para hacerlo. Ahora Ya. el Temex sí lo tiene. Y pues son cosas que vamos a tener que ir aprendiendo juntos sobre la marcha, ¿no? Pero de que Ujú. la parte laboral es una gran área de oportunidad y un reto, sin duda, y que tenemos que cuidar que no se convierta, que estos propósitos que en sí mismos son muy nobles, pues no vayan a dar pie a Ujú. proteccionismo o a cosas que, pues para las cuales no fueron diseñados, ¿no? Claro. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo, Pascal. Un gran Saludos a todos. abrazo. Gracias, Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio, integrante del equipo negociador del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, y académico de la UP.